Guinevere. Guinevere, también Ginevre, como se conoce más comúnmente a este personaje de los jardines espirituales de Montsalvat. Guinevere es la sirviente suprema de los jardines de la mujer pura que apunta en lechos invisibles de lirios blancos. Su lugar está en el mismo centro de estos jardines, donde se eleva hacia el cielo un castillo brillante y fabulosamente hermoso, que es la sede de Guinevere y al mismo tiempo sirve como lugar del más puro servicio del servicio divino para ella y sus sirvientes. Las relucientes torres del castillo, vistas desde la distancia, parecen emerger directamente de las macizos de azucenas que rodean las estructuras perfectas, pero de aspecto luminoso. Bañado de luz, este edificio blanco y dorado, incluso con sus jardines lejanos, parece flotar permanentemente en el espacio circundante. A lo largo de los caminos se alinean parterres de grandes flores de color blanco brillante que desprenden un peculiar aroma tonificante y al visitante que mira a lo lejos a menudo le parecen prados cubiertos de nieve que brillan y al mismo tiempo suenan suavemente notas similares en sonido a cristales sintonizados con un canto insospechadamente delicado. Entre los parterres que se pierden en el horizonte, las mujeres caminan con vestidos blancos y vaporosos que actúan como expresión viva de la más pura sintonía interior de cada una de las doncellas. Esta prenda representa admirablemente el brillo del interior espiritual de cada siervo al que se le permite residir aquí. Y entre todas las doncellas, Guinevere destaca más brillantemente. Guinevere es la primera sirviente de estos lugares y de vez en cuando su espíritu, envuelto en un velo de humilde timidez, asciende a la isla de los lirios en la creación primordial, de donde saca fuerzas para cumplir con su servicio y el de sus ayudantes en los jardines debajo de Montsalvat. Este bello ser espiritual nada tiene que ver con las historias que surgían en el tejido de los escritores de fábulas y poemas que los antiguos poetas intentaban plasmar en cierto arrebato a tientas en sus evocaciones de la búsqueda de imágenes sublimes para los hombres terrenales. Los parcialmente perdonados solo recogieron restos parciales, quienes, sin embargo, desterraron la mayor parte y añadieron partes maliciosamente impuestas por los secuaces de Lucifer en los mundos sutiles. Pero no es necesario hablar de eso ahora, porque es mucho más refrescante acercarse y ver las imágenes de los acontecimientos tal como son realmente. Guinevere es quien fortalece en lo espiritual el fiel servicio, todo lo puro que está asociado con la acción sutil femenina. Como ya hemos mencionado en textos anteriores sobre los benditos jardines de Montsalvat en la cima del paraíso de los espíritus humanos, en estos lugares también hay salida de los rayos fortalecedores del amor, la pureza y la fidelidad. Los jardines de la pureza llevan una misión muy importante en su cumplimiento y es la remodelación del rayo de Irmingard para el paraíso mismo y también para los niveles de la obra posterior de la creación, es decir, para las materias mismas en las que se encuentra el campo de acción de todos los espíritus nobles que se ponen al servicio de la chispa espiritual humana en el camino del desarrollo.
Y son los jardines de la pureza en la cima del paraíso los que ocupan un lugar importante en el trabajo por la feminidad pura desde el inicio de su formación al guiar los hilos fortalecedores de toda feminidad en la creación posterior que busca apoyo para el desarrollo de la flor virtuosa de pureza dentro de sí mismo. Cuando una mujer terrestre en su despertar interior anhela desarrollar y mantener dentro de sí un sentido puro de todo lo que le llega, inmediatamente se le unen los rayos de luz tejidos por algunas de las doncellas de Guinevere. Sin que la mujer terrestre lo sepa, cada vez que se despiertan en ella sentimientos más elevados que la llevan a pensamientos elevados sobre la verdadera tarea de la mujer en la tierra, en ese momento multitudes enteras de doncellas puras se inclinan ante ella, tejiendo ayuda en el bendito servicio del Dios Santo. Huestes de siervas auxiliadoras, alentado el alma femenina buscadora de luz, descienden desde las alturas más altas cuando las primeras corrientes de pureza más fuerte y más radiante descienden de la isla primordial de los lirios, en la que las más puras siervas trabajan directamente bajo la protección de Irmingard. Desde estos lugares más elevados, el estímulo que todo lo abarca brota constantemente como una bendita y refrescante fuente de pureza que brota para el servicio puro en todos los niveles. La permanencia ha estado aquí desde el inicio de la creación, cuando la luz irradiada por Dios, con su presión viva, comenzó a moldear las formas del ser consciente y cuando también la pureza divina trajo con su presión la semejanza de la belleza y la gracia de las vírgenes puras al mantenimiento eterno de las corrientes que descienden a la creación desde las puertas del castillo del Grial. La espiritual Irmingard fue elevada a lo más alto de la multitud de las vírgenes antes mencionadas, a quienes la voluntad de Dios, a través de Parsifal, en un cumplimiento misericordioso, añadió una chispa de la divinidad y así la convirtió en la consumación del santo trígono en el Grial. Irmingard, como forma viva de pureza, actúa en conexión con el amor de Dios, María y el mismo Parsifal, la justicia de Dios, que administra la obra de la creación al unísono con la voluntad de Dios Padre. El Santo Trino es un misterio que el espíritu humano nunca entenderá, pues en él está la conexión del Espíritu Santo para la obra de la creación aquí. El trígono forma el cumplimiento vivo de la perfección de la sabiduría de Dios y la armonía eterna, que precisamente a través del trígono del amor, la pureza y la justicia trae las elevaciones necesarias de la radiación de Dios a la creación y teje con ellos hilos conectoras para todos los niveles. Es necesario imaginar esto como una imagen de la continua división de las corrientes que hacia abajo pasa en divisiones más finas hasta que finalmente se dividen en los cabellos más finos que se unen con las almas individuales en la creación posterior. En ciertos lugares donde se produce la división en corrientes más finas, podemos ver los puntos siempre presentes en los que se forma el fondo de tal división hacia abajo y, a la inversa, la convergencia de hilos que, si se alimentan de un deseo ardiente, conducen desde abajo hacia arriba a tales corrientes puntos de conexión.
Y el primer lugar donde, bajo la supervisión directa de la propia Irmingard, se transmutan los primeros hilos separadores de la pureza fortalecida desde la isla de los lirios en la creación primordial. Debajo de esta isla de los lirios se encuentra otro lugar un poco más abajo en el límite de lo puramente espiritual en los jardines de Patmos. Y de ahí nuevamente fluyen con fuerza los hilos de pureza que Guinevere y sus doncellas pueden recibir y procesar en los jardines que se encuentran en las esferas bañadas de luz debajo de Montsalvat. Solo es necesario observar correctamente la imagen viva de las fuerzas transmitidas que en su flujo constante se precipitan hacia otros lugares donde nuevamente pueden, en la recepción más pura, traer refuerzo y bendición con su fuerza vivificante. Así, existe una imagen de la isla de los lirios que permanecerá impenetrable al espíritu humano en su brillo, porque su brillo es demasiado secador y no permite reconocer, mucho menos comprender, la verdadera grandeza del servicio que aquí se realiza, que consiste en las vibraciones de la alabanza pura al Creador y su voluntad en cumplimiento. A continuación, en la división más básica, encontramos los jardines de las vírgenes puras de Patmos. Aquí también se desarrolla una trama similar a la isla de los lirios, cuando las sirvientes a las que se les permite estar aquí tiemblan exclusivamente en la rotunda alabanza del cumplimiento de la voluntad de Dios en la creación. De sus manos la fuerza elevadora de la voluntad pura se derrama hacia los niveles donde en la división de los creados espiritualmente encontramos en el reflejo de la isla primordial del servicio puro un lugar donde los sirvientes creados espiritualmente reciben esta radiación primordial y, adaptados por ellos, enviándola a los jardines de la pureza en Montsalvat, donde nuevamente es recibida con gratitud y alegría por los compañeros de servicio de Guinevere aquí, y adaptado por ellos, esta es transmitida a las materias para que en su misión de ayuda surja la fuerza para elevarse a la pureza y la gentileza, a pesar de los muchos obstáculos que se interponen en el camino de tal esfuerzo puro. Así, en este reflejo, el lector puede ver el proceso de enfriamiento gradual de la luz divina irradiada en la obra de la creación, así como la omnisabiduría de la voluntad de Dios, que en la gradación individual de las esferas de la creación permite que cada una de las secciones para participar de la maravillosa armonía de los acontecimientos que tienen lugar en la misma cima de la creación en el castillo del Grial. Precisamente a través de las líneas de conexión de lo homogéneo, desciende siempre desde las alturas de la creación hacia abajo una radiación permanentemente refrescante, que con su magnetismo uniforme siempre trae una cierta conexión con la fuente de fuerza misma en el castillo del Grial. Los jardines de la pureza cerca de Montsalvat, en el nivel espiritual en la cima del paraíso, forman así una conexión con el flujo de la pureza divina que se inclina hacia abajo como las brillantes cintas de la creación de un lugar de reforma a otro que nuevamente está en un nivel inferior. Así es como todas las líneas de conexión de la radiación de luz que conduce a través de la creación actúan hasta los lugares de las materias y,
por lo tanto, en última instancia, hasta el nivel terrenal mismo en el universo de la obra posterior de la creación. Y es precisamente de esta manera que a la persona espiritual terrenal se le permite ascender en proporción a su pureza interior a los distintos niveles intermedios que siempre están por encima de él en un cierto tipo de radiación. En el despertar interior, la feminidad iluminada puede alcanzar los jardines de la pureza en el paraíso para invocar con ferviente devoción el resplandor de las corrientes de la luz de la pureza que descienden de la isla de la pureza en los niveles primordiales cerca del castillo del Grial. Por supuesto, siempre hay múltiples etapas intermedias que forman los lugares más naturales para detenerse y acostumbrarse a la luminosidad cada vez mayor del tipo transparente que está inseparablemente conectado con la pureza divina. Guinevere, con sus sirvientas, proporciona una ancla importante para todo el esfuerzo puro de las mujeres mientras buscan elevarse en su anhelo interior por la cercanía de la pureza incrustada en la creación. Los jardines, que originalmente actuaban hacia los espíritus ubicados en los lugares brillantes del paraíso, se convirtieron al mismo tiempo en el momento en que la luz irrumpió aún más en los niveles de la materia, también el lugar que envía su radiación a través de las necesarias etapas intermedias en los niveles sutiles a los lugares más remotos de los universos de materia gruesa. Este cambio trajo nuevos refuerzos desde lo alto para alentar el alegre servicio de las brillantes doncellas aquí. Guinevere aceptó gustosamente la nueva tarea, pero le trajo tiempos difíciles en los que tuvo que fortalecer desde lo alto de su lugar en los jardines una feminidad lejana incrustada en las materias, en la que enfrentó las maquinaciones y docoidades de la omnipresente oscuridad. Por lo tanto, cada vez que un siervo espiritual puro nació entre las materias, inmediatamente se les enviaba una cantidad de ayuda desde los jardines administrados por Guinevere, para que pudieran permanecer entre las materias para no perderse. Esta tarea trajo y todavía trae muchas luchas, porque los servidores espirituales encarnados en la materia pronto están expuestos a todos los efectos de la acción decadente de la oscuridad, que se ha asentado en la materia gruesa como en su tierra natal. Durante mucho tiempo, todas las mujeres en su lucha por alcanzar metas más elevadas y nobles sufrieron la presión de la oscuridad que quería arrastrarlas a todo tipo de bajeza. Y no es raro que también la feminidad espiritual pura, incrustada en las materias, flaqueara bajo la presión de la oscuridad y perdiera su claridad y dirección originales, que debían conducir solo hacia arriba a las conexiones de la superficie con los luminosos jardines de la pureza. Además del dolor que causó y todavía causa a Guinevere y sus sirvientas, la feminidad de la tierra todavía sucumbe con demasiada facilidad al atractivo de la oscuridad, que una vez que captura a su víctima, nunca quiere liberarla fácilmente de regreso a la luz. Esto provoca muchas luchas, y especialmente luchas dolorosas, para volver a liberar la condición de mujer que una vez se dejó derivar un poco por debajo de la etapa en la que cobró peso. Pero incluso aquí comienza el amanecer,
porque el dragón oscuro ha sido derrotado por la espada del flujo de la luz, y la espada que usó para arrancarle los mundos de la obra posterior de la creación, de las esferas de luz, de la obra primigenia de la creación, está ahora sostenido por la mano del rey del Grial, que unió la voluntad de Lucifer contra Dios. La influencia de la oscuridad se ha roto, y nuevos hilos del estímulo y refuerzo están siendo conducidos a través de la enorme brecha entre los sectores individuales de las materias en los municipios de los mundos. A través de este evento, también se liberaron las corrientes de pureza que ahora pueden fluir mucho más libremente y, por lo tanto, con más fuerza hacia la creación posterior para alentar a muchas mujeres que buscan su significado en las materias. Solo los ecos del entorno anterior del mundo yacen como una cáscara dura sobre todos los pensamientos y acciones de la mujer terrenal, pero bajo esta manta vegada el deseo de la verdadera luz y pureza, que es inseparable de la luz, ya está comenzando a agitarse. A través de las esferas, los cantos de pureza resuenan mucho más claramente, celebrando el cumplimiento de la voluntad de Dios en la creación, que trae solo un influjo de bendición y avivamiento para todos los que se someten a esta voluntad en gozoso armonía. Estos cánticos fluyen desde los jardines, de los cuales Guinevere es la matrona, seguidos en su devoción a la luz por huestes de mujeres de espíritu puro. La pureza que fluye a través de sus manos entrelazadas es la fuerza que finalmente cambiará incluso este mundo terrenal a una nueva imagen de vida en la que se encontrarán las virtudes y gracias de lo femenino, guiando y dirigiendo toda otra vida hacia la luz. Guinevere teje con sus guías en los jardines puros debajo de Montsalvat hermosos hilos que estimulan cada movimiento de sentimiento noble en las entrañas de las mujeres terrenales. Por fin su servicio recibirá los lugares que debía recibir desde el principio, incluso en los niveles más distantes de los universos materiales. El objetivo de Lucifer de la delicadeza de lo femenino, descarriado por la incertidumbre y la confusión en su búsqueda de una verdadera misión en la tierra, se está desintegrando gradualmente y alejándose de las formas de pensamientos que rodean la tierra. Ahora, la feminidad amable y elegante puede interesarse en la libertad y el libre albedrío de respirar la luz que siempre debería haberle pertenecido, porque depende solo de cada mujer con qué fuerza y rapidez, con su movimiento interior, se sacudirá el velo anterior de indignidad, sensualidad y maternidad animal que Lucifer y sus sirvientes le susurraron como la misión más alta que le debía pertenecer en su vida terrenal. La canción de Guinevere, sin embargo, habla de otra tarea que es incomparablemente más bella y edificante, porque habla del brillo interior de una mujer que es lo más importante que debe cumplir. Todo lo demás está más allá de esta luz interior, porque con ella todo comienza y termina no solo para la mujer misma, sino también para toda la humanidad terrenal. Es algo que no se puede enseñar, que solo se puede despertar y desarrollar hasta convertirlo en una flor blanca brillante que con solo su presencia fortalece y eleva a todo lo que se acerca a ella. Y cada vez más es posible percibir en las suaves corrientes que llegan a esta tierra cansada una nueva ráfaga
de fragancia delirios espirituales. Es una fragancia que se acerca al refresco de lo femenino terrenal en su puro esfuerzo por dar un paso adelante audazmente. Sin embargo, también está dirigido a la generación masculina en la tierra para cambiar finalmente su visión de las mujeres y su papel en la tierra. Guinevere y sus compañeras envían un mensaje contundente al mundo terrenal sobre el verdadero significado de trabajar en el mundo terrenal. Esta tarea es la clarificación del interior a la luz de una llama incandescente que percibe todo lo que se aleja de la voluntad de Dios como un aviso de inquietud y, por el contrario, acepta como una calma lo que se acerca a la completa armonía con la voluntad de Dios, conduciendo a la alegría interior y al florecimiento de nuevas inspiraciones. Lamentablemente, la feminidad aún no ha tenido la oportunidad de desarrollarse plenamente aquí en la tierra en sus dones, que serían más beneficiosos para toda la dirección de las personas. La percepción del sentido interno de lo que está bien y lo que está mal es el arma más poderoso para que las mujeres apoyen la dirección del mundo. Y para ello, la feminidad actual necesita ser pura para que pueda mantenerse en plena vida, libre de las influencias distorsionadas de la racionalidad y también de la exuberancia malsana de sentimientos y emociones. La sensación está por encima de todo esto y debe permanecer fijada en la pura recepción de las sensaciones de lo alto. Solo en esta sintonía puede recibir correctamente esa intuición interna, ya sea que todo lo que está sucediendo vaya correctamente de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Que este don puede considerarse subdesarrollado se puede observar ahí donde la mujer no es capaz de adoptar una actitud espiritualmente correcta hacia la dirección general de la sociedad humana, que todavía se mueve en una dirección completamente distorsionada en la mayoría de los esfuerzos de los gobiernos y los individuos. Y en esto se puede leer que el pleno despertar y desarrollo de las verdaderas y más valiosas habilidades de la feminidad en su movimiento interno y en su sentido de lo que está bien y lo que está mal está aún lejos de ser plenamente despertados y desarrollados. Aunque esto sigue siendo así para la mayoría, ya se puede observar el amanecer de un nuevo camino, porque en la tierra, bajo los efectos de las benditas corrientes de lo alto, de Guinevere, en los jardines de la pureza bajo Montsalvat, que media a través de su acción en el cumplimiento de su noble oficio, un número cada vez mayor de mujeres están recibiendo ese fortalecimiento desde la verdadera receptividad. Alentada a esto por el creciente flujo de corrientes de pureza desde la isla de los lirios en la creación primordial, en gozosa alabanza al Creador, recibe fuerza que puede transmitir permanentemente a todos sus siervas, quienes nuevamente trabajan más abajo en el mundo de las esferas de las materias que giran en la obra posterior de la creación. Y el sonido de los cánticos de la fragancia que llega trae ese despertar también a muchas personas en la tierra. Las mujeres pueden recibirlo mientras duermen o incluso despiertas. También los hombres, bajo esta corriente de marea pura,
de repente sienten cada vez más claramente dónde hay que apoyar a la mujer en todas partes y dónde, liberada de los errores pasados de violar el espíritu, el alma y el cuerpo, se le debe allanar el camino hacia una nueva vida de cooperación en la tierra para que pueda cumplir la solemne tarea encomendada por Dios para la elevación de la humanidad. Ahora que la base más fuerte de la oscuridad atacante se ha derrumbado con la atadura de Lucifer, a la mujer para quien se le ha eliminado la mayor amenaza, se le pide que despierte y permita que florezca dentro de ella la pureza que la convierta en un ser con la capacidad de recibir luz para conocer los caminos correctos. Ella puede y debe, por tanto, ser un apoyo y una fuente de partida, también una voz de advertencia, si así lo necesitan los hombres en sus esfuerzos constructivos y formativos para crear un nuevo orden social en la tierra. Sin embargo, esta realización de la feminidad terrenal no puede realizarse sin el más elevado movimiento en la búsqueda de la nobleza y el conocimiento de la vida, de donde madura la sabiduría viva que debe residir en cada mujer. Pero, ¿dónde está hoy la mujer verdaderamente sabia? Con raras excepciones, podemos decir que no hay ningún lugar en la tierra con el grado y la fuerza que la tierra necesita ahora para distinguir claramente el bien del mal. Así, cada día, por ejemplo, se pierde el rumbo para un gran número de niños que no reciben buenos y sabios consejos de sus madres, sino que, por el contrario, muchas veces tienen que luchar en su corazón con desviaciones enfermizas y limitaciones intelectuales que reciben de sus propias madres. En lugar de tener la sabiduría para apoyar una dirección clara y mantener una perspectiva espiritual sobre la enloquecida confusión de los tiempos, muchas madres son copropagadoras del caos que demuestra que están completamente perdidas en su propio camino. Sin embargo, no hay necesidad de experimentar algo así, porque el conocimiento de la verdad sobre la vida y la sabiduría que resulta de este conocimiento está cerca del hombre y solo a él le corresponde fijar sus ojos en ello y tomarlo en sus manos. Incluso es posible decir que el camino hacia el conocimiento y por tanto hacia la sabiduría madura nunca ha sido en esta tierra tan simple y cercano como lo es hoy. Esto se debe a que la oscuridad está dominada y ahora solo depende de cada persona si mostrará su fuerza interior para conocer la fuente de la verdad. Una visión espiritual de los acontecimientos que ocurren alrededor de esta tierra confirma aún más que el conocimiento de la verdad es un paso que la persona individual debe dar por sí misma. A través de la capa del mundo del pensamiento, que todavía lleva dentro de sí el pasado y, por tanto, también el desvanecimiento del entumecimiento de la influencia de Lucifer, ya es posible ver en todas partes la presencia de vivaces corrientes de luz que descienden a la tierra para ayudar a cada uno de los hombres terrenales que muestra su voluntad de seguir adelante. Nunca ha sido tan fácil promover un conjunto tan grande de conocimiento sabio como lo es hoy. Las personas están rodeadas de nuevas vibraciones, de muchas ayudas y les corresponde a ellas abrirse a ellas. Y es entre las muchas corrientes que ahora flotan en el llamado
el canto y la fragancia de las radiantes doncellas encabezadas por Guinevere, como doncella del templo de la pureza en la cima del paraíso de los espíritus humanos. En estas corrientes, desde los jardines de la pureza en el paraíso, hay un llamado a mujeres y hombres a despertar y buscar la voluntad de Dios, en la cual solo el espíritu humano puede encontrar verdadera ayuda y aliento para la vida. La vida real se desarrolla solo en armonía con una percepción pura y saludable de sus pensamientos. Lo que contiene estas palabras solo puede ser conocido por quienes se ocupan de ellas. Lo cierto es que la eliminación de la mayor parte de todos los dolores y dificultades que hoy atenazan a la humanidad reside precisamente en la mencionada visión pura y saludable del mundo a través de un enfoque emocional. Todo también se está moviendo hacia esta dirección con la presión imparable traída por la luz que rodea esta tierra en todos los niveles más sutiles. Esta presión también se extiende a través de la acción de los servidores esenciales a la propia materialidad gruesa. Entonces, quien no quiera esperar un despertar duro y impecable de estos sirvientes enviados desde el Valhalla a una mayor actividad, necesita dar un importante paso adelante dentro de sí mismo y para ello tiene una cantidad inconmensurable de ayuda a su alrededor. Para todas las mujeres en su despertar del espíritu, una gran ayuda está contenida en las corrientes que fluyen hacia la tierra bajo la influencia de Guinevere. Ella es un hermoso ser de brillo y luminosidad blanca, clara y brillante. En el mundo terrenal actual, la feminidad brilla como un faro lejano de salvación al que aferrarse y en todo momento del día. Guinevere es una sirvienta que algún día será visto en la tierra como el ideal espiritual del sacerdocio puro. En esta dirección, con su origen espiritual, Guinevere se convertirá en un modelo a seguir para muchas niñas y mujeres virginales puras que podrán conectarse con ella y percibir su servicio puro como una guía para ellas mismas, llevándolas a una sabiduría sin precedentes sobre el Dios Santo y toda la vida en su obra de creación. Pero todo esto aún tiene que suceder para que poco a poco se convierta en parte de la nueva época más feliz de la humanidad en la Tierra.